Para honra y gloria de Dios, dice así. Amén. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él puso sobre los dioses y la puso sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a falsas manos ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salud. Tal es la generación de los que buscan, de los que buscan los rostros de Dios de Jehová. De Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Rey de la Amén. Bueno, pues enseguida vamos a tener la predicación del día de hoy, que se titula Los dos males del pecado, y está a cargo del hermano Pedro Lozano. Pásenlo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Bien, tenemos el día de hoy un tema muy rápido. Es un tema que está basado en el profeta Jeremías, en el capítulo 2 del profeta Jeremías, del versículo 13 al 19. El cual dice así: para la honra y la gloria de Dios y para la edificación de nuestras almas. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Es Israel, siervo, esclavo, porque ha sido dado en presa. Los cachorros de los leones bramaron sobre él, y dieron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Nob, de Tafnes, te quebrantaron la mollera y no te acarreó esto. Tú dejar a Jehová, tu Dios, cuando hacía andar por caminos
ahora pues, ¿qué tienes tú en los caminos de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del río? Tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. ¿Sabes pues? Ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pueden tomar aquí. Como vemos a través de las Sagradas Escrituras, podemos decir que en el tiempo en que el profeta Jeremías vivió, fue un tiempo en que el pueblo de Israel se había desviado del camino que Dios quiere para las personas. Habían sido bendecidos, pero habían dejado a Dios, que les había hecho gloriosos a ellos, ya que su gloria se había manifestado con frecuencia en el tabernáculo de ellos. Pero ellos se habían arrimado a dioses que no podían hacerles ningún bien. Dioses que no aprovechaban a sus adoradores. Eran dioses que no les hacían bien al pueblo. Dios le habla al pueblo a través de Jeremías. Lo que ellos hicieron es un doble mal. Y no solo un doble error. Él dice, me dejaron a mí. Y fuente de agua viva, que sin trabajo humano corren, generosas, inagotables, en Dios está la fuente de la vida. Y dejaron esa fuente de la vida por seguir otros caminos que no les eran nada provechosos. Toda suficiencia de la gracia y de la fuerza, todas las nuestras fuentes están en Él, en ese Dios amoroso para aquel que le sigue. Y ese manantial inagotable ha descendido hasta nosotros en todas las bendiciones que nosotros disfrutamos. Un versículo de la Sagrada Escritura del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es frecuente que los que caen en pecado le den la culpa a Dios, en lugar de reconocerla como propia. Vienen a decir al Creador de ellos: ¿por qué me has hecho así? Pero esta es una manera de autoengaño.
De Dios solo proceden buenos dones. De hecho, Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Vemos a través de su palabra cómo el pecador, esforzándose para el mal. El pecador se esfuerza para hacer lo malo. Y cavaron para sí cisternas rotas, es decir, llenas de grietas que no tienen las aguas, no retienen las aguas. 3 detalles son dignos de consideración. 1. Han hecho un gran esfuerzo para el mal. Cavaron cisternas cuando tenían el agua viva gratis y sin esfuerzo. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma en grosura. Es el profeta Isaías. Son cisternas agrietadas, como vemos, en el lugar del manantial de agua viva, es decir, corriente. Han cavado depósitos donde el agua estancada se corrompe y evapora. Gráfica imagen del pecado. Son cisternas agrietadas, por lo cual el agua se escapa y desaparece, y sin poder retenerla para ningún provecho. Si cualquiera criatura, dinero, placer, honor, nos hacemos un ídolo, hallaremos que nos resulta como una cisterna rota, que nos cuesta gran trabajo y esfuerzo para acabarla y llenarla. Aún así, la poca agua que podamos acumular, ahí queda estancada, muerta. Es una cisterna rota, se agrieta en el calor del estio y de forma que se pierde cuando más la necesitamos. Es entonces cuando viene lo que nosotros no queremos. Pero la causa principal es el pecado. El pecado que nos agobia por la insensatez de abandonar a Dios. Al Dios verdadero, por seguir dioses extraños, entonces nos llega a nosotros la cosecha de lo que nosotros hacemos, de lo que sembramos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si sembramos vientos, cosecharemos ventarrones. ¿Acaso nacieron los hombres esclavos? No. Por sus maldades son vendidos al enemigo
de nuestras almas a Satanás. Lo mismo ocurre a nuestras personas. ¿Fue formado el hombre para ser esclavo? No, por sus maldades fue esclavizado. El hombre fue formado para señorear. ¿Dónde pues le viene la esclavitud? ¿De dónde le viene? Es porque ha vendido su libertad y se ha hecho a sí mismo esclavo de diversas pasiones y concupiscencias, por allegarse a los ídolos, dejando a Dios, su benefactor, fuente de agua viva, sin la cual el hombre es un esclavo. Juan 8, 32 y 33. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le decían a Jesús sus hermanos de raza. Fíjese bien, se da a todos los verdaderos discípulos la promesa de que conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Los judíos no conocían la verdad, se encontraban bajo una terrible forma de esclavitud y de ignorancia y del error y del pecado y de la ley y de la superstición. Los verdaderamente conocen al Señor Jesús, quedan librados del pecado. Andan en la luz y son conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Algunos de los judíos estaban cerca y oyeron la referencia del Señor Jesús, que estaba hablando de ser hechos libres. Inmediatamente, en lugar de escuchar el mensaje, se resistieron de ello y se jactaban de que descendían de su padre Abraham, y dijeron: jamás hemos sido esclavos. Pero no era verdad. Israel había estado en esclavitud bajo Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, y ahora lo estaba bajo Roma. Pero aún peor que esto, ahora mismo, mientras aún estaban diciéndole al Señor Jesús, estaban esclavizados por el pecado y Satanás. Es evidente que el Señor Jesús estaba hablando de la esclavitud del pecado. Recordó a sus oyentes, los judíos: fíjese bien que todo aquel que hace pecado, dijo Jesús, es esclavo del pecado. Este mensaje tiene aplicación en nuestro tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? El hombre de nuestro tiempo necesita conocer la verdad urgentemente para que pueda ser libre de la esclavitud del pecado. El verdadero discípulo, un discípulo es todo aquel que profesa ser un aprendiz. Pero el verdadero discípulo es todo aquel que se ha dado de manera real al Señor Jesucristo. Los que son verdaderos creyentes tienen estas características, que son permanecer en su palabra. Esto significa
que continúan en las enseñanzas de Cristo, permanencia en Cristo, no se apartan de Él. La verdadera fe tiene siempre la cualidad de la permanencia. Se da a todos los discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el hombre en su egoísmo quiere seguir permaneciendo en la esclavitud de ignorancia y del error, del pecado y de la superstición. Los que verdaderamente conocen al Señor Jesucristo quedan librados del pecado y andan en la luz del conocimiento y son conducidos por el Espíritu Santo de Dios. El hombre se cree libre y se resiste a ello, pero la realidad que mientras está sin Cristo está esclavizado por el pecado y Satanás. Hebreos 3, 13 y 14. Antes de exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Un antídoto para ello es la mutua exhortación, sobre todo en días de dificultades y de angustia. El pueblo de Dios debería estar exhortándose mutuamente a otros cada día a no dejar a Cristo por religiones que no pueden tratar con el pecado de manera efectiva. Observemos, esta exhortación no solo es una clase ministerial, sino es el deber de todos los hermanos. Debería continuar entre tanto que se diga hoy. Es decir, en tanto que siga en pie la oferta de Dios de la salvación. Por la gracia, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Echarse atrás significa endurecerse por el engaño del pecado. El pecado frecuentemente parece hermoso. Por anticipado, aquí ofrece escapatoria del oprobio de Cristo a unas normas inferiores de santidad, rituales que apelan a los sentidos estéticos y a la promesa de la ganancia terrenal. Pero retrospectivamente es repulsivo. Deja al hombre sin perdón de pecados y sin la esperanza más allá del sepulcro, y sin la posibilidad del arrepentimiento. Sin embargo, siempre está cercano, atento a cualquier llamada de fe y oración. El que le invoca haya salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Busquémosle, pues su paciencia nos espera, su palabra nos invita y su espíritu contiende con nosotros. Hay que arrepentirse y cambiar de mentalidad, de conducta,
para que sus pecados les sean perdonados. Arrepentirse es volverse al Señor contra el que nos hemos rebelado. Volver a Dios, que es la fuente de vida. Gloria a Dios. Si así lo hacemos, Dios tendrá compasión de nosotros, pues Él es amplio en perdonar. Amén. Cavando para sí cisternas rotas, Jeremías es los versículos 14 y 15. Ninguna alianza, fíjense bien, con el pecado te puede hacer bien, traer ningún beneficio a tu vida espiritual. Si dejas el camino de Jesucristo, como lo hicieron los hijos de Israel, a ellos se les exhortó y no le repartieron ningún beneficio de dejar al Señor. Cavaron para sí cisternas rotas, es decir, esclavos, fueron esclavos de su propio pecado. Por lo tanto, Dios los abandonó. Israel fue presa de los babilonios. Los que fueron muertos y los que vivieron fueron esclavos. Los que vivieron fueron esclavos 70 años. Es decir, podemos decir que aquellos que se los llevaron en la transmigración de Babilonia como esclavos, murieron en Babilonia. Esos ya no regresaron a su patria. Regresaron sus hijos, pero ellos fueron muertos y fueron esclavizados, los que vivieron esclavizados en Babilonia. El hombre es esclavo de sus pasiones, de sus ídolos, de lo que no aprovecha, y ser esclavo de las viejas formas. Gálatas 4, 8 y 9 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Después de tener el conocimiento de Dios, querían volverse otra vez al viejo régimen, al camino de las tinieblas, y no andar en el camino de la luz. Satanás es el de las tinieblas. El hombre tiene progreso al revés. Según los versículos 16 y 18, San Pablo sigue basando su argumento en la convicción de que la ley es una etapa elemental de la religión y que una persona madura se apoya sobre la gracia. La ley no estaba mal en los tiempos antiguos, cuando no se conocía nada mejor. Pero ahora
hemos llegado a conocer a Dios y su gracia. Inmediatamente Pablo se corrige a sí mismo. No hay nadie que pueda conocer a Dios por medios e iniciativa propios. Dios se revela a la criatura humana, ¿cómo? Por su gracia. Nunca podríamos buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos ha encontrado a nosotros. Así que San Pablo pregunta, ¿es que vais a volver atrás a una etapa que vosotros debierais haber superado hace mucho tiempo? Pablo llama a las cosas elementales la religión basada en la ley débil y inútil. Es débil porque no es eficaz. Puede definir el pecado, puede convencer a una persona de que es pecadora, pero no puede ni encontrar en ella el perdón de sus pecados, ni la fuerza para conquistar las tentaciones en el futuro. Es ineficaz en comparación con el esplendor de la gracia. Por su propia naturaleza, la ley no puede referirse nada más que a una situación. Para cada nueva situación necesita una nueva ley. Pero la maravilla de la gracia es que quiere decir de muchos colores para toda la gama de las situaciones humanas. Es decir, no hay ninguna situación posible de la vida que la gracia no pueda resolver. Es suficiente para todas las necesidades que tiene el ser humano. Una de las características de la ley judía era la observancia de los tiempos especiales. En este pasaje vemos los días son los sábados de cada semana, los meses son las nuevas lunas, las estaciones son las grandes fiestas anuales, como la Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Los años son los años sabáticos, es decir, cada séptimo año. Esas eran las fiestas. Regularmente eran 4 fiestas que hacían en un año. Y vemos el fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales, es decir, inevitablemente divide los días en sagrados y seculares. La consecuencia casi inevitable es cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días sagrados, es una promesa. Pensar que ha cumplido deberes para con Dios. Aunque eso era la religión del legalismo, estaba muy lejos pues de la religión profética. Se ha dicho que en el antiguo pueblo hebreo no tenía una palabra en su lengua que no correspondiera a la palabra religión como la usamos nosotros. Corrientemente, ahora la totalidad de la vida tal
como ellos la veían, venía de Dios y estaba sujeta a su ley y gobierno. Y no podía haber ninguna parte separada de ella en su pensamiento que se denominara religión. Jesucristo no dijo, yo he venido para que tenga religión. Él nunca dijo eso. Sino, Juan 10:10, yo he venido, fíjense lo que dijo, yo he venido para que tengan vida. Él no dijo, yo he venido para que tengan religión. Dice allí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si hacemos de la religión algo que consiste en la observancia de momentos especiales, le hemos convertido en algo extraño, en algo externo para el que es cristiano, y de veras todos los días son del Señor. San Pablo tenía el temor de que las personas que habían llegado al esplendor de la gracia se volvieron otra vez al legalismo, como ha habido muchas personas, ¿verdad? Y ya que los que habían vivido una vez en la presencia del Señor limitarían su soberanía a unos días especiales. El pecado de idolatría, según los versículos 18 y 19. Los gobernantes de Judá, de Israel, habían vacilado entre dos grandes poderes, Egipto y Asiria. Manahem, rey de Israel, buscó la ayuda de Asiria contra Egipto. Oseas cambió la estrategia política de Manahem y llamó a Egipto contra Asiria, mientras que Josías murió peleando contra Egipto en ayuda de Asiria. Ninguna de estas alianzas les reportó ningún beneficio. Estas eran las cisternas rotas de las que está hablando el profeta Jeremías. Según el versículo 13, la única salvación de Israel estaba en volverse a Dios. También tu amigo que escuchas este mensaje, la solución es dejar el pecado y creer en Jesucristo. La finalidad de Israel es asemejada a un acto de adulterio. Hay también una alusión a la crasa inmoralidad que formaba parte de los cultos idolátricos. Hacían imágenes para sí, no solo el pueblo llano, no, sino también los reyes y los príncipes y los sacerdotes, que eran los enseñadores de religión del pueblo. Los profetas les decían a un trozo de madera, mi padre eres tú, tú eres mi Dios, y a ti debo el ser, por ello a ti me debo, y de ti dependo, y a una piedra tú me has engendrado. Por consiguiente, tú nos tienes que proteger. No estar de acuerdo con un solo Dios, tenían muchos.
no tenían uno solo. La prueba de esto, presumían que podían limpiarse de pecado. ¿Hasta dónde llegaban? Y si se lavaban con nitro lejía, ¿viste bien? Y con abundante jabón, me lavo el pecado. Pero fíjese lo que dice Jeremías en el capítulo 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice el Señor Jehová. Amén. Que los actos exteriores de religiosidad bastaban para espiar como si fuese lejía y jabón, para limpiarse del pecado. Dos males había hecho el pueblo de Dios. Dejaron a un Dios amoroso que siempre los había socorrido y protegido, por seguir dioses que no les podían hacer ningún bien. Por lo tanto, eran candidatos a ser esclavos, y no así cuando tenían a Dios, que lo tenían en cuenta. Ahora se hallaban en una encrucijada. Fue entonces el momento de ajustar cuentas. Expuestos a la esclavitud y al exilio por haber dejado a Dios, que siempre los había protegido. Este pasaje recuerda que su salvación no se originó en lo que usted hizo, sino en la gracia y en la misericordia de Dios. Gloria a Dios. La salvación no es por lo que nosotros hagamos, es porque el Señor Jesucristo murió en el madero de la cruz para salvarnos. Por gracia somos salvos. Un llamado a la reflexión de qué lo ha salvado a usted su Padre Celestial. Reflexione sobre la bondad de aquel que lo llamó a usted de la muerte a la vida y del reino de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. El Señor les bendiga.